Vamos a Amén. continuar el tema de esta mañana con la ayuda del Señor, los eventos histórico-proféticos. Le voy a pedir el favor a la hermana Carito, que ya llegó por aquí, a ver si nos puedes ayudar, por favor, con el siguiente texto. Ya voy a proyectar. Sí, señor. Ok, un segundito. Aquí. Dice, exposiciones proféticas, capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y una estrella cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Constantinopla fue asediada por primera vez después de la extinción del Imperio Occidental por Cosroes II, el rey de Persia. Bien. Vamos entonces a retomar la quinta trompeta, ya versículo por versículo, y empezar a estudiar los símbolos, cómo es que se desarrolla esa profecía. Ya en el momento que Josiah Litch escribe este libro que se llama Exposiciones Proféticas, ya ha pasado esto, ya se ha cumplido, se cumplió perfectamente la profecía de la quinta y la sexta trompeta. Entonces vamos a ver cómo se expone este cumplimiento, cómo concuerda cada símbolo. Lo que hicimos los dos sábados pasados fue sencillamente hacer un brochazo de lo que el Señor le mostró a él antes de que se cumpliera la profecía final en la sexta trompeta. Ahora vamos a ver después cómo el Señor fue guiando en esta maravillosa profecía y cómo la historia lo confirma. ¿Ok? Para honra y gloria de nuestro Dios y para enseñanza de su pueblo. Entonces, hay un hilo conductor, la historia. Hay un momento en el cual el Imperio Romano se divide en dos, y ese es el año 476 después de Cristo. ¿Listo? Esa es una fecha clave porque el Imperio Romano ahí se divide, se parte y ya les confirmo la fecha de la división del Imperio Romano. ¿Ok? Es un momento en la historia en el cual el Imperio Romano se divide en Occidente y en Oriente. ¿Listo? Y en ese momento, bueno, suceden cambios importantes políticos en el mundo. ¿Listo? Y el pueblo de Dios está ahí en medio, como un sándwich, como hemos visto. Ya, voy a corregir aquí esta fecha. Esta fecha está bien, pero lo que estaba diciendo está mal. O sea, la división del Imperio Romano ocurrió realmente en el 395, ¿ok? Quedó partida en dos. Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. ¿Listo? Y este emperador, el último emperador de Roma, de la Roma Unida, le dio a sus dos hijos una parte, a un hijo le dio la parte occidental, a otro le dio la parte oriental. Sus dos hijos eran Arcadio y Honorio. ¿Listo? Esa parte, ese momento es clave. Pero de de esas dos divisiones del Imperio Romano, una caería primero en manos de las tribus germanas. Estamos recordando cosas. Y eso sucedió en el 476 después de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que sucedió en el 476 después de Cristo. Entonces tenemos dos momentos en la historia del Imperio Romano. La quinta y la sexta trompeta, aunque no habla del Imperio Romano explícitamente, sí está relacionado como actor en la quinta y sexta trompeta, porque contra ellos es este juicio que va a caer, ¿ok? Las trompetas son anuncios, ¿cierto? Habíamos dicho que las trompetas son alertas, anuncios, se aproxima guerra, conflicto político en el mundo. Y cuando suena la quinta trompeta, se va a empezar otra fase de la historia del Imperio Romano. Pero esta vez
Ya no hay imperio romano en Occidente porque ya lo que se va a narrar acá atañe a Constantinopla, es decir, a la parte oriental del imperio romano. ¿Ok? La división oriental, que en historia se llama el imperio bizantino. ¿Listo? Y ellos estaban de pie, digamos, Roma occidental había caído ya, no existía, y allí ese espacio lo iba a ocupar la Roma papal, ¿ok? En unos pocos añitos la iba a ocupar, el espacio dejado por la Roma occidental. Perdón, hermanos. Entonces, cuando cae la Roma occidental, es ocupada por las tribus germanas, ¿ok? Y allí, entonces, queda el Imperio Romano Oriental, digámoslo así. ¿Quiénes fueron sus enemigos? Pues aquí lo está diciendo el hermano Josiah Lich. Un hombre que se llamaba Cosroes II. Y ahí nos vamos a detener a estudiar porque ahí es un punto clave de la historia, ¿ok? Cosroes II. Después de que se extingue la Roma occidental, llega un imperio. Bueno, ese imperio ya estaba, el imperio de los medos y los persas, que ya habían gobernado mucho antes, hace 500 años antes habían gobernado, pero ahora vuelven a tener un imperio, ¿ok? Y ese imperio, bueno, tiene varios reyes y se conoce con el nombre de Imperio Sasánida, ¿ok? Ya lo vamos a ver, Imperio Sasánida. Ese es el imperio de los medos y los persas, pero la segunda fase del imperio medo-persa. Porque los medo-persas tuvieron dos fases, ¿listo? Dos fases. La primera, cuando gobernaron después de Babilonia. Ahí en la palabra está. En el libro de Daniel, llegan y conquistan Babilonia. Y ellos duran unos 200 años más o menos. Y después los conquista Grecia, el imperio griego de Alejandro Magno. Ellos caen, pero no se exterminan. Y eso es algo que nos enseña, digamos, la palabra, de que el Señor no exterminó a estos imperios. Ellos quedan vivos. Ellos van y se reagrupan en otro lugar y luego, si Dios lo permite, ellos vuelven a la escena. Y eso sucedió con el imperio medo-persa. Por eso es que no podemos decir que los imperios ya se acabaron solo porque vemos sus ruinas. Eso no quiere decir que se acabaron los imperios. Miren, ustedes hoy día nos gobierna es que Roma imperial, pero uno no la ve. Uno no la ve. O sea, uno no ve allá que digan, yo soy romano de la Roma imperial. No, están detrás están. Ok, pero todo lo que olemos y vemos a nuestro alrededor huele a Roma imperial. O sea, ellos están ahí, no se han ido, no se extinguieron. Ok, porque la profecía de Daniel es clara, el hierro va hasta el final de la historia. En los pies y en las piernas, va hasta el final. El hierro no se acaba. Y son dos piernas, son dos facciones. Roma sigue dividida en dos facciones, Roma imperial, Roma papal. Entonces vamos, miren desde dónde viene todo esto. O sea, estamos hablando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a ver quién es Cosroes. Vamos a empezar a ver. Él es persa, porque el imperio donde él gobierna es el imperio sasánida, que son los medos y los persas. Él está casado con una mujer, él tiene unas tres esposas, pero de las tres, la que ama, su favorita en esa época era así, es la que está sentada ahí al lado de él. Ella se llama Shirin, pero note algo, ella tiene una cruz en el pecho, y es porque ella es cristiana, ¿ok? Ella es bizantina, entre bizantina y de una población que se llama Armenia. Bueno, ella conoce la iglesia cristiana en esa época. Mire, estamos hablando del año 600, en esa época no hay así
no hay denominaciones como ahora, ¿sí? Eh, está el remanente del Señor que está separada de la iglesia popular y está la iglesia popular, la católica, ¿ok? Es lo único que hay, no hay más. Ella conoce, digámoslo así, de Dios, de la Biblia, muy poco la Biblia, pero más de la parte de tradiciones, de santos, del Papa, ella es católica, digámoslo así. ¿M? Pero en su luz, bueno, parece una buena mujer. Y se convierte en la esposa favorita de Cosroes. Hay un problema, Cosroes no puede casarse con una cristiana. Según las leyes del Imperio Medo-Persa, ellos no son cristianos, desde luego. Ellos practican una religión poco conocida, mm, es una religión que se llama los zoroastros, por ahí todavía hay, pero ellos no son cristianos. Entonces, ellos tienen muchos problemas. A Cosroe le hacen golpe de estado en el año 590. Él se tiene que huir de allá. Y Cosroes cuando huye, porque lo están persiguiendo para matarlo, eh, él se acuerda de un santo de la Iglesia Católica, un tal Sergio, San Sergio. Él no sabe nada de cristianismo, de Biblia, del Evangelio de Cristo, ¿no? Pero lo único que él, digámoslo así, conoce de la parte cristiana es los santos. Entonces él dice, pues yo le voy a pedir a un santo, al San Sergio, ¿sí? Curioso. Y entonces él le pide a él que le ayude a recuperar el trono. Entonces él invoca a ese santo, digámoslo así, y él recupera el trono. ¿M? En cuestión de unos meses, recupera el trono y puede establecer su trono allá en Persia, del Imperio Sasánida. Y luego él dice que él le sigue pidiendo favores al santo y le pide que Shirin quede embarazada, porque ella no podía concebir, Shirin. Y él dice en una de sus cartas, y como Shirin era cristiana y yo pagano, dice él, y nuestra ley nos prohíbe tener una esposa cristiana, sin embargo, debido a mis sentimientos favorables hacia ti, hacia el santo, San Sergio, hice caso omiso de la ley en lo que respecta a ella y entre mis esposas siempre la he estimado y todavía la estimo como peculiarmente mía. Y entonces él prometió que si ella concebía hijo, entonces él iba a dar una ofrenda, ¿ok? A una de las iglesias católicas de ese entonces. Y entonces dice él que tuvo un sueño, una visión donde 3 veces le decía que Chirín iba a concebir un hijo. Y a los 10 días, Chirín le dejó de llegar la costumbre de las mujeres. Todo eso que estoy diciendo es algo que él mismo narra en sus cartas. Y Chirín concibe un hijo. ¿M? Bueno, digamos que él ama a Chirín, pero hay algo que el Señor utiliza aquí en este personaje Cosroes, y es que todos los cristianos, de cualquiera que sea su creencia, tienen protección del imperio medo-persa de ese momento. Y es curioso porque el imperio medo-persa siempre lo utilizó el Señor para guardar a su pueblo, de alguna otra forma, y para darle la libertad de culto. Por ejemplo, cuando Daniel está en Babilonia y llega y conquista Medo-Persia a Babilonia, el primer rey que aparece allí es Ciro, ¿ok? Y Ciro da libertad a los judíos para que puedan ir regresando a su tierra. Luego llega Artajerjes y Artajerjes emite el decreto para que regrese el pueblo de Israel a tomar otra vez Jerusalén, a reconstruirla más bien porque estaba en ruinas, y a reconstruir su templo, que eso también es profético, profecía de las 70 semanas. Artajerjes, ¿de qué imperio era? Medo-persa. Por ejemplo, vemos allí la historia de Esther, la reina Esther. ¿En qué momento están ellos allá y cómo los acusan? Los van a matar y al final Dios interviene por medio de la reina Esther, la bendice y salva a su pueblo.
¿Y quién es el que se convierte, digamos así, en instrumento de Dios para guardar a su pueblo? El rey Asuero, que se casa con Esther. ¿Y quién es el rey Asuero? Del imperio medo-persa. Entonces, el imperio medo-persa ha tenido varios instrumentos de Dios. Está Ciro, que la Biblia lo llama el siervo de Dios. Está Artajerjes, está Darío, que acompañó allí a Daniel en la corte 2 añitos nomás antes de que muriera. Está Suero, el rey de allí de Medo-Persia, esposo de Esther. Y ahora pasan los años, 500 años después, y viene un rey descendiente de ellos, que se llama Cosroes, que lo ven ahí sentado, y él ofrece protección al pueblo de Dios, sin saber quién es el pueblo de Dios. ¿Sí me entienden? Porque él no llega a entender todo esto. Pero el Señor siempre ha usado al imperio sasánida, al imperio medo-persa para guardar al pueblo de Dios. Es algo curioso. Miren acá el mapa. Color verde, el imperio bizantino. Color naranja, el imperio sasánida. Así estaba la situación política en el siglo VI e iniciando los primeros años del séptimo, o sea, 590, 600 y pico. ¿Listo? Esa era la condición política. Esos eran los territorios que cada uno dominaban. Note que el imperio bizantino pues se extendía hasta el norte de África, Egipto tenía el sur de lo que hoy es España, ¿sí? Tenía una parte en Italia, en el centro, el sur de Italia era de ellos, ¿sí? El Papa estaba sentado ya en ese momento ahí, estaba recién sentado, ¿no? ¿Qué año? 538. Pero todo esto verde era del Imperio Romano, la parte oriental, lo que llamamos Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que es lo mismo. Y esta parte naranja era el Imperio Sasánida, que son los mismos medo-persas. ¿Ok? La capital a ver, ¿alguien se acuerda cuál es la capital del Imperio Bizantino, de la Roma Oriental? Que vimos esta mañana. Estambul, Eso, que en ese momento se llamaba ¿cómo? En este momento de la historia, no sé. Constantinopla, Eso, muy bien. Constantinopla o actualmente Estambul es la capital del Imperio Romano Oriente. Y la capital del Imperio Sasánida de los medo-persas era esta que está acá, Tesifón se llama, ¿ok? Tesifón, que hoy en día existe las ruinas del palacio donde estuvo Cosroes, mírenlo ahí. Una cosa que debió ser impresionante, tallada en piedra ese palacio, o sea, una cosa, más construcciones antiguas que eran impresionantes. Todavía se conserva el arco del salón principal, eso debió ser muy, muy, muy tremendo, muy hermoso. Y allí estaba Cosroes, ¿ok? Cosroes, el que está aquí, con su esposa cristiana Chirín. Y Corroes se congracia mucho con el cristianismo, pues porque él recibe, digamos, favores, según él, de los santos, ¿sí? Ese era su conocimiento. Y protege a los cristianos y Dios lo usa para que los cristianos que estén aquí en este territorio naranja obtengan descanso de la persecución, ¿ok? Que se hacía contra ellos por parte del Imperio Romano, ¿sí? Hacía persecución. Y el Papa dentro de unos años empezaría también la persecución. Entonces aquí recibían como descanso, ¿listo? El pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Corroes? ¿Cómo es la relación entre su vecino, el Imperio Bizantino? Mire, porque son fronteras, son vecinos los dos. Llegan hasta cierto punto y ahí, ¿cómo era entre ellos dos? Bueno, pues Corroes cuando sube al trono, eso hay un problema y se le levanta golpe de estado, inclusive los miembros de su misma familia lo quieren matar para robarle el trono, y él pide ayuda a su vecino, el Imperio Bizantino, ¿ok? Y ellos le ayudan, el Imperio Bizantino le ayuda. Entonces, en ese momento hay un emperador que se llama Mauricio, acá se lo presentamos, el de Bigotico. Mauricio es emperador del Imperio Romano de Oriente, aquí están las fechas,
Y Cosroes le pide ayuda a él. Mauricio le ayuda y juntos firman un tratado de paz que mientras Mauricio está vivo, funciona a la perfección. Más o menos unos 12 años dura desde el 590 hasta el 602. Están en paz entre ambas partes y eso favorece al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está ahí en el sándwich, ¿no? En medio de ellos dos, digamos. Hay cristianos en la parte verde y hay cristianos en la parte naranja, pero en la parte naranja tienen, digámoslo así, libertad religiosa, son protegidos por el Estado. ¿Ok? Las relaciones funcionan bien hasta que matan a Mauricio. Allá en la Roma imperial matan a Mauricio, le hacen un golpe de Estado y aparece un emperador que se autoproclama emperador, un descontento que había allí, y llega Focas, el emperador bizantino Focas. Él dura unos 8 años y Cosroes rompe relaciones con el Imperio Romano Bizantino por causa de Focas, porque Focas mata a Mauricio y a su familia, a sus hijos. Eso es terrible lo que pasa allá en el Imperio Romano Bizantino. Entonces Cosroes rompe relaciones con el Imperio Romano Oriente y empiezan las guerras y Cosroes empieza a cogerle territorio al Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Esta mapa, esta parte verde comienza a conquistarla Cosroes. Cosroes se fortalece mucho. ¿Ok? Y entonces ese Focas finalmente llega un día y lo matan a Focas, año 610. El ejército recupera el trono, matan a Focas porque Focas es un usurpador, él no tiene, digamos, por qué estar gobernando allá, él es un aparecido, digámoslo así, miembro del ejército, pero él no es ningún descendiente del linaje de ellos. Entonces lo bajan, y ustedes lo ven, lo bajan. Y llega otro nuevo emperador, y este se llama Heraclio, famoso emperador bizantino Heraclio. Entonces Heraclio, el emperador cristiano, digámoslo así, eh, de los católicos, llega allá y le ofrece un tratado de paz a Cosroes. ¿Ok? Y atención a esto. Heraclio pues le dice a Cosroes, hagamos paz, así como cuando tenías con Mauricio, yo vengo en son de paz, pero Cosroes rechaza la paz. Y se arma la guerra. Y ahí es un punto de quiebre en la historia. ¿Ok? Es un punto de quiebre. Vamos a ver por qué. Interesante. Hermana Jessie. Cosroes segundo contra Heraclio. ¿Quién ganará? Una estrella cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Mientras el monarca persa contaba las maravillas de su arte y poder, recibió una epístola de un oscuro ciudadano de la Meca, invitándole a reconocer a Mahoma como apóstol de Dios. Cosroes rechazó la invitación y rompió la epístola. Al saberlo, el profeta árabe profetizó así: asimismo, Dios romperá el reino y rechazará la súplica de Cosroes II. Situado al borde de estos dos imperios de Oriente, Mahoma observó con secreta alegría el progreso de la destrucción mutua entre bizantinos y persas, y en medio de los triunfos persas se aventuró a predecir que, antes de que transcurrieran muchos años, la victoria volvería de nuevo a los estandartes de los romanos. En la época en que se dice que se pronunció esta profecía, ninguna profecía podía estar más lejos de su cumplimiento, ya que los primeros 12 años de Heraclio anunciaban la próxima disolución del imperio. Heraclio llega en el 610. Los próximos 12 años, hasta el 622, Cosroes le coge y le coge terreno y casi destruye al imperio bizantino. ¿M? Mientras el monarca persa, o sea, Cosroes, estaba allí, digámoslo así, contando las maravillas de su arte, el poder y todo lo bien que le había ido, recibe la carta de Mahoma, tipo por allá al sur de Arabia, y le invita a que se una, ¿sí? A esa nueva movimiento religioso, ¿ok? Lo invita, pues, que reconozca a Mahoma como apóstol de Dios. Cosroes rompe esa carta y digámoslo así, se ríe. Él manda dos
2 siervos de él a investigar quién es ese tal Mahoma. ¿Ok? Y en ese mismo momento Mahoma predice que Cosroes va a caer. Cuando él se entera de que rompe esa carta, dice, pues así va a romperse su reino. Mahoma es un falso profeta, pero estaba prediciendo de que los bizantinos iban a volver a recuperarse y de que el reino de Cosroes iba a ser despedazado, lo cual no estaba sucediendo en ese momento, porque Cosroes es que estaba ganando y ganando. Vamos a ver qué pasa con esta profecía, digámoslo así, este profeta falso. ¿Qué sucede a continuación, hermana Lucy? Dice, Cosroes subyugó las posesiones romanas en Asia y África y el Imperio Romano. En ese periodo quedó reducido a los muros de Constantinopla, con lo que quedaba de Grecia, Italia y África, y algunas ciudades marítimas, desde Tiro hasta Trebisonda de la costa asiática. La experiencia de 6 años persuadió finalmente al monarca persa a renunciar a la conquista de Constantinopla y a especificar un tributo anual al Imperio Romano, 1000 talentos de oro, 1000 talentos de plata, 1000 túnicas de seda, 1000 caballos, 1000 vírgenes. Heraclio aceptó estos ignominiosos términos, pero el tiempo y el espacio que obtuvo para reunir esos tesoros de la pobreza del este lo empleó industriosamente en los preparativos de un ataque audaz y desesperado. Estamos en el año 622. Todas las posesiones principales del Imperio Romano han sido destruidas por Cosroes. La parte más importante es Constantinopla. Cosroes no puede entrar a Constantinopla. De lo contrario, él hubiera exterminado al Imperio Romano. Y entonces lo que hace es ponerle tributo, le pone un impuesto al Imperio Romano. Tiene que pagar lo que ustedes ven allí, ¿no? Y en ese tiempo Heraclio calladamente se reorganizó en un nuevo ejército. Era todo o nada. O ganaba o para siempre se extinguía el Imperio Romano. Vamos a ver qué va a suceder. El rey de Persia despreciaba al oscuro sarraceno que le llevó la carta y se burlaba del mensaje del pretendido profeta de la Meca. Ni siquiera el derrocamiento del Imperio Romano habría abierto una puerta al mahometanismo o al progreso de los sarracenos propagadores armados de una impostura. Pero el propio Cosroes cayó. Las monarquías persa y romana agotaron mutuamente sus fuerzas, y antes de que una espada se le pusiera en las manos del falso profeta, una espada fue arrancada de las manos de aquellos que habrían frenado la carrera del profeta y aplastado su poder. Mientras ellos estaban luchando, el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida, ¿ok? Cosroes y Heraclio, perdón, el mapa por aquí, se me perdió el mapa acá. Verdes contra naranjas, mientras ellos estaban ahí, los árabes al sur, ustedes ven ahí, a lo último ven acá un puntico que es la Meca, la ciudad donde sale Mahoma. Ellos no pueden entrar y Mahoma lo que hace es ver cómo se destruyen ellos dos, ¿ok? Pero ellos están ahí, latentes, todavía no entran a escena, pero sí invitan a unirse al mahometanismo. Cosroes se burlaba de ese mensaje del oscuro sarraceno, de Mahoma. Y Cosroes empieza la caída de Cosroes. ¿Ok? Subrayarlo aquí porque eso es un evento muy importante. Las cosas no se hablan mucho en las profecías y todo, pero es momentos trascendentales en la historia. Cosroes empieza a caer. ¿Cómo cae Cosroes? Segundo, ¿cierto? Cosroes segundo.
Sí, siempre es Mm, Corroes segundo, porque el abuelo fue el Corroes primero, él es el segundo Cosroes, ¿sí? Bien, hermana Lucy, creo que le toca sumarse. Dice, desde, ay, espérate, ya, desde los días de Escipión y Aníbal, no se ha intentado ninguna empresa más audaz que la de Heraclio llevó a cabo para la liberación del imperio. Permitió que por los persas oprimieran durante un tiempo a las provincias e insultaran impunemente a la capital de Oriente. Mientras el emperador romano exploraba su peligroso camino a través del Mar Negro y las montañas de Armenia, penetraba en el corazón de Persia y llamaba a los ejércitos del gran rey a la defensa de su sangrante país. La venganza y la ambición de Corroes agotaron su reino. Toda la ciudad de Constantinopla fue invadida y sus habitantes contemplaron aterrorizados las flamígeras señales de las costas europeas y asiáticas. En la batalla de Nínive, que se libró ferozmente desde el amanecer hasta la 11ª hora, se arrebataron a los persas 28 estandartes, además de los que podían romperse o desgarrarse. La mayor parte de su ejército fue cortado en pedazos y los vencedores, ocultando sus propias pérdidas, pasaron la noche en el campo. Las ciudades y palacios de Asiria se abrieron por primera vez a los romanos. Ahí está. Llega la batalla de Nínive. Esa es la batalla decisiva, año 628. Mientras Corroes estaba ya tratando de coger Constantinopla, él cogió Constantinopla, pero al final no logró someterla. Mientras eso, Heraclio se fue por el otro lado. A ver, lo vamos a mostrar aquí en el mapa que ustedes vean la estrategia. Aquí está Constantinopla. Heraclio se fue por arriba, por el Mar Negro, por acá, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, hasta llegar a territorio naranja y atacó mientras Corroes estaba en lo verde. Heraclio llega a lo naranja para empezar a llegar al corazón mismo de Persia, hasta el mismo Tesifón, a la capital y todo. Entonces era todo o nada esa batalla. Y llega Nínive, una ciudad que aparece en la escritura, curiosamente ahí es donde se va a definir la situación porque ahí se encuentran los dos ejércitos. Una batalla impresionante que cambia el curso de la historia. Y ahí acaban con el general sasánida y van a la captura de Cosroes y lo cogen. ¿Ok? Esa es la famosa batalla de Nínive, año 628, realmente, 627, 628, después de Cristo. Y Heraclio montado en su caballo con los estandartes cristianos, como ustedes pueden ver ahí, porque ellos eran católicos, llega y vencen al pobre Cosroes. Le quitan la cabeza al general, pero a Cosroes lo toman preso, capturado. Vamos a ver lo que pasó, hermana Jessie. Los griegos y los persas modernos describieron minuciosamente cómo Cosroes fue insultado, dejado sin alimento y torturado por orden de su hijo inhumano, que superó con creces el ejemplo de su padre. Pero en el momento de su muerte, ¿qué lengua pudo relatar la historia de parricida? ¿Qué ojo pudo penetrar en la torre de las tinieblas? La gloria de la casa de Sasán, primer emperador sasánida, terminó con la vida de Cosroes. Su hijo antinatural solo disfrutó 8 meses del fruto de sus crímenes, y en el espacio de 4 años el título real fue asumido por 9 candidatos que se disputaban con la espada o el puñal, los fragmentos de una monarquía exhausta. Cada provincia y cada ciudad de Persia fue escenario de independencia, de discordia y de sangre, y el estado de anarquía se prolongó unos 8 años más, hasta que las facciones fueron acalladas y unidas bajo el yugo común de los califas árabes. Todo lo que una mala decisión conlleva. ¿M? El orgullo, lastimosamente. Por eso es el mal terrible que todos tenemos y todos debemos limpiar con el Señor Jesucristo.
Acá lo dice, mire, la venganza y la ambición de Cosroes agotaron su reino. ¿Ok? Una mala decisión. ¿Por qué? Porque a él, Heraclio le ofreció la paz. ¿Notan? Cuando él estuvo en paz con el imperio bizantino, su imperio fue estable, hubo paz, hubo tranquilidad. Pero cuando le ofrecen la paz y él la rechaza, entonces ahí vienen los problemas. ¿Ok? Él al principio ganó y pensaba que estaba ganando. Y llega Mahoma y hasta le envía una carta para que se una a su propósito. Él la rompe en pedazos y le profetizan que él entonces va a caer. Pero Mahoma es un falso profeta y él no profetiza porque realmente sea profeta verdadero, sino porque se roban la profecía de la Biblia. Eso ya estaba escrito y ya vamos a ver por qué. Increíble, increíble. Y entonces la profecía del falso profeta Mahoma resulta ser cierta. A los pocos años cae Cosroes y su propio hijo se une a Heraclio. Heraclio lo saca al hijo de la cárcel, era una joyita de hijo. Y va tras su padre, lo deja sin alimento, lo tortura. Y finalmente lo encierra en la Torre de las Tinieblas, una famosa Torre de las Tinieblas. Lo encierran allá y allá muere Cosroes. ¿Ok? En el año 628 después de Cristo. Y después de Cosroes, el imperio medo-persa se fracciona hasta que finalmente se destruye y lo destruye, lo acaba de destruir. Bueno, el golpe decisivo lo dio Heraclio a Cosroes, pero después llegan los árabes a acabar con los restos del imperio sasánida. Esa es la triste historia de Cosroes y de la casa real de Cosroes, el último emperador de los medopersas que gobernó en paz, que gobernó, sí, que gobernó un reino unificado. Porque acá, como lo dice, los años siguientes ya su propio hijo solamente 8 años estuvo ahí en el trono, pero ¿a costa de qué? De espada, puñal, fragmentos de una monarquía ya exhausta. Ahí se acabó el imperio medo-persa con la caída de Cosroes. Hermana Carito. Sí, Bueno, señor. ahora, ¿qué pasa con el imperio romano? Siga, por favor. El emperador romano no se vio fortalecido por las conquistas que logró de los persas y al mismo tiempo se preparó el camino y por los mismos medios para las multitudes de sarracenos de Arabia que como langostas de la misma región que han propagado en su curso el oscuro y engañoso credo maometano, se extendieron rápidamente tanto por el imperio persa como por el romano. O sea, Heraclio también perdió. Los dos perdieron. Porque los dos le abrieron la puerta también a los árabes. ¿Sí notan? Mientras ellos estaban en paz, tenían fronteras sólidas, fuertes, y los árabes no podían pasar de ahí. Cuando la situación se desestabiliza entre los dos imperios de ese momento y pierde el imperio sasánida, el imperio bizantino, el imperio vencedor, queda muy debilitado. Eso lo aprovechan los árabes, los sarracenos, y llegan como langostas, como lo dice la Biblia, y acaban con todos los territorios, tanto del imperio sasánida como del imperio bizantino. O sea, Heraclio no disfrutó de su triunfo mucho tiempo. A los pocos momentos entraron los árabes. ¿Ok? Interesante, hermana Jessie. El pozo del abismo solo necesitaba una llave para abrirse, y esa llave fue la caída de Cosroes II. Él había roto despectivamente la carta del oscuro ciudadano de la Meca, pero a Mahoma supongo que se refiere, ¿cierto? Pero Sí. cuando desde su resplandor de gloria se hundió en la torre de las tinieblas, que ningún ojo podía penetrar, el nombre de Cosroes pasó repentinamente al olvido ante el de Mahoma. Y la media luna mahometana no parecía sino esperar su ascenso hasta la caída de la estrella. Cosroes, después de su completa derrota y pérdida del imperio, fue asesinado en el año 628
y el año 629 está marcado por la conquista árabe y la primera guerra de los maometanos contra el Imperio Romano. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que caía del cielo a la tierra y le fue dada la llave del abismo y abrió el abismo, cayó sobre la tierra. Cuando las fuerzas del Imperio Romano se agotaron y el gran rey de Oriente yacía muerto en su torre de las tinieblas, unos ladrones saquearon una oscura ciudad en las fronteras de Siria. Este fue el preludio de una poderosa revolución. Los ladrones eran los apóstoles de Mahoma y su valor fanático surgió del desierto. El cuento de Alí Baba y los 40 ladrones de las 1001 noches es o narra la historia real. Los ladrones eran los apóstoles de Mahoma. ¿M? Así se ganaban la vida, robando, haciendo pillaje y asediando pueblos. Y acá lo dice que cuando Cosroes cayó, enseguida empezó este asedio, estos ladrones mahometanos que llegaron a por allá, una ciudad de Siria, lo que era el Imperio Sasánida, y empiezan a saquear, a robar y todo esto. Esas son las langostas, ¿ok? Ellos llegaban en camellos, los mahometanos usaban mucho el camello en sus ataques y llegaban así como langostas en enjambres, manada, eran muchos, eran numerosos. Mahoma logró formar un numeroso ejército. Mientras Corroes de Persia perseguía sus sueños de recuperar y ampliar el imperio de Ciro, y Heraclio defendía gallardamente contra él el imperio de los Césares, mientras la idolatría y la metafísica difundían su nefasta influencia a través de la Iglesia de Cristo, y la simplicidad y pureza del Evangelio estaban a punto de perderse bajo la mitología que ocupaba el lugar de las antiguas Grecia y Roma. Las semillas de un nuevo imperio y de una nueva religión fueron sembradas en los inaccesibles desiertos de Arabia. El primer ay surgió en una época en que los transgresores habían llegado a la plenitud, en que los hombres habían cambiado las ordenanzas y roto el pacto eterno, en que prevalecía la idolatría o en que se honraba a los santos tutelares y en que la destrucción mutua de los imperios romano y persa preparó el camino de los fanáticos ladrones o abrió el pozo del abismo, desde donde una impostura que manifiesta su origen en el padre de la mentira se extendió por la mayor parte del mundo. Bueno, esa era la situación religiosa y política de esa época, año 628. ¿Qué pasaba en el Evangelio de Cristo? La simplicidad y pureza del Evangelio estaba siendo reemplazada por idolatría y metafísica. ¿M? A medida que se va oscureciendo el mundo, aparecen nuevos problemas y conflictos. Noten que en ese momento el Evangelio está siendo oscurecido y llegan esta nueva religión. ¿Sí? Interesante. Entonces, vamos a la Biblia. Después de esta historia, vamos a la Biblia y vamos a mirar acá en los símbolos cómo aplica cada cosita. Mire, ¿cuándo comienza la quinta trompeta? Es decir, ¿con qué evento? Con la caída de esa estrella. ¿Quién era esa estrella? Cosroes. Ahí está. Cosroes es el cumplimiento de esta estrella. Porque una estrella en la Biblia es algún ministro, alguien que se le da un principado, alguien que se le da un liderazgo. Cosroes no solamente era un rey político, también era, porque los reyes en esa época también administraban la religión del imperio. ¿Por qué una estrella a él? Porque él protegió al pueblo de Dios. ¿Ok? Y el que protege al pueblo de Dios también se vuelve parte del pueblo de Dios, como le sucedió a Ciro, como le sucedió a Nabucodonosor. Todo el que acoge la voluntad del Señor Jesús, ese empieza a ser parte del pueblo de Dios. Interesante. Y por eso
él se le asemeja a una estrella. Pero el problema es que esa estrella cae del cielo a la tierra. Okay, esa expresión es interesante en la Biblia. Caer en tierra es ser vencido por el enemigo. Y a Corroe lo venció el orgullo. Bueno, yo no sé si ya el Señor verá si él se salva o se pierde, pero por lo menos acá se denota que él tomó una mala decisión. Y en los últimos años de su vida fue torturado por su propio hijo en los últimos días de su vida. No sé si ahí se arrepentiría, no lo sé. Pero la profecía empieza cuando cae Cosroes. ¿Listo? Porque es lo que primero que ve Juan, que cae una estrella del cielo a la tierra. Esa estrella es Corroes segundo, rey medo-persa del imperio sasánida. Entonces, ¿en qué año cae él? 628, entonces aquí vamos a corregir la fecha. Ahora sí ya tenemos un evento claro que es la caída de Cosroes, 628. Sin embargo, ojo con esto, acá es cuando muere, pero su caída comienza con algo. O sea, su caída no empieza ahí. ¿Cuándo empieza su caída? Aquí. Cuando Heraclio le ofrece la paz y él la rechaza. Empieza su caída. La caída empieza por una mala decisión, por culpa del orgullo de nosotros los seres humanos. ¿Cuántas veces no hemos caído en pecado? Por causa del orgullo. El orgullo tiene muchas formas, muchas formas. Y tristemente todos hemos heredado el orgullo de Satanás. Pero Cristo ha prometido venir a curarnos y a limpiarnos del orgullo y de todos los males alrededor del orgullo y de todos los pecados. ¿Qué tan importante es escudriñarse antes de tomar una mala decisión por causa del orgullo? Y esa decisión le significa la caída de Corroes, aunque él cuando rechaza la paz de Heraclio y le empieza a conquistar territorio, aparentemente está ganando. Y eso pasa muchas veces. Uno toma una mala decisión y aparentemente le está yendo bien. Aparentemente le está yendo bien a uno. Pero luego llega el tiempo y es la ruina para la persona que tomó la decisión. Entonces ahí se revela de que no fue una decisión. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el imperio medo-persa en esa época, para los sasánidas? Que Corroes se quedara quietico en paz con su vecino. ¿Entienden por qué? Porque miren a Corroes, cuando estaba con Mauricio, todo bien, reinado en esplendor, Mauricio le iba bien, Corroes le iba bien, es que la paz siempre da bendición. Esa era como la forma en que Dios podía bendecir al imperio sasánida y su pueblo estaba ahí porque su pueblo estaba cobijado y cubierto allí en ese estado de Cosroes, estaba protegido, amparado por el estado de Cosroes. Y luego Dios le da la Cosroes nuevamente de seguir con la paz con su vecino. Heraclio le ofrece la paz, pero Cosroes la rechaza. Mala decisión. Entonces ahí Dios no lo puede seguir protegiendo porque él prefiere la guerra, conquistar terreno, territorio, ¿a costa de qué? De su propia seguridad. Y Corroes tenía cierta luz. Entonces no podíamos decir que Corroes era ignorante del cristianismo. Corroes tenía cierta luz de cristianismo. ¿Ok? Entonces Dios le exige a cada uno lo que puede dar. No le exige más de lo que puede dar. Y esa fue la caída de Corroes. Increíble. Eso me llena de... O sea, es solemne esto porque fácil es hablar de los demás, pero de uno hay que analizarse con el Señor. Hay que analizarse. Bueno, ahora, acuérdense que la llave en la profecía significa un principado, o un poder, o
A ver, hay varias palabras que anotamos por el significado de llave, ¿cierto? Una soberanía, un gobierno, un dominio, ¿cierto? ¿Qué es principado? Autoridad. Eso, autoridad. Entonces, todo eso conlleva la llave. La llave es un príncipe, viene de la palabra príncipe. ¿Por qué? Porque es un título o dignidad que se le da a una persona y un territorio en el cual puede gobernar. ¿Ok? Pero miren que la Biblia dice que esa llave es del pozo del abismo. Aún nos falta saber qué significa pozo, qué significa abismo en la escritura. Vamos a buscar dos textos donde nos va a decir que Oscuridad. tienes un texto bíblico para apoyarlo. Eso lo hablamos el sábado pasado, donde determinamos que la estrella era el ministro, la llave era la potestad o autoridad, el pozo del abismo era oscuridad. Ok. Yo tengo un versículo Sí, que me a acordé, ver. es en Génesis, cuando el abismo estaba sumido en la oscuridad, ¿no? Y el Espíritu de Sí, Dios aleteaba sobre las aguas, pues sí, uno lo relaciona, ¿no? sí. Eso, muy bien. Tiene que ver con oscuridad, claro, tiene que ver allí. Vamos a ver dos versículos para saber, pero miren, no solo debemos saber qué es abismo, sino el pozo del abismo. Porque a Corroe se le da la llave del pozo del abismo. O sea, hay una correlación allí. No es la llave del cielo, no es la llave de otro rey, no, es una llave del pozo del abismo. Para yo saber de dónde viene esa llave, tengo que saber qué significa pozo, figuradamente hablando, y qué es el abismo. O sea, ¿de dónde viene esto? Vamos a verlo. Atención, porque aquí viene el análisis bíblico, eso es muy maravilloso. A ver, vamos a ir primero a pozo. ¿Qué significa pozo en la escritura? ¿Ok? Un segundo, hermanos, yo me organizo acá para que no me enrede con las diapositivas y voy a bajar esto acá un momentito. Ya, listo. Y entonces vamos a leer el siguiente texto. ¿Quién le toca leer? A ver, Jeremías 6 al 7. Vamos a ver, entonces usted va a analizar y va a ver si de este texto usted sabe qué significa el pozo figuradamente. Van a Carita. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cortad sus árboles y poned sitio contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo dentro de ella es opresión. Como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. En ella se oyen violencia y destrucción. Ante mí hay de continuo enfermedades y heridas. Analicemos y si tiene ideas de este El pozo texto. es opresión. ¿Cómo, O cómo? aguas. ¿No? El pozo es una opresión. Maldad. Noten la palabra como y ahí vamos a saber qué significa el pozo. ¿Sí ven? Acá cuando se habla Aguas. como, es una comparación de algo. ¿Qué se Entonces está es comparando con maldad. qué? No. ¿Cómo? Ahí está la clave. Analícenlo bien, tranquilos. Ahí, Frescas. ¿qué? ¿Qué dijo? Que el pozo es como algo fresco, No. ¿no? El pozo, cuando dice como un pozo mantiene frescas sus aguas, ¿contra qué se está comparando? Maldad. No. A la ciudad. Sí. Se está hablando de una ciudad, ¿sí notan?
En este caso es Jerusalén, pero puede ser cualquier ciudad. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo dentro de ella es opresión. Como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. Ella es la ciudad. Una ciudad corrupta, caída. ¿Sí notan? ¿Es claro? Sí, Ok. La comparación es con la ciudad. Ok. Por eso dice, como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. O sea, ella es depositaria de esa maldad, ¿ok? De esa opresión. Es el recipiente de la opresión y la maldad. Por eso se compara a un pozo. Un pozo que tiene allá, agua. Un pozo se cava en lo profundo y en lo profundo ¿qué hay? Agua. Es el almacén donde se guarda el agua, digámoslo así. Entonces esta ciudad, está diciendo el Señor, es el almacén de opresión y maldad. Allá se guarda la maldad y la opresión. Entonces es un símbolo que nos dice, acá está el pozo, que nos señala una ciudad que ha caído, una ciudad corrupta, una ciudad apóstata. Jerusalén llegó a ser un pozo porque apostató. ¿Eh? Es lo que está diciendo. Y en la época de Jeremías, la época donde estaban anunciando la conquista de Babilonia, donde Jerusalén iba a ser destruida. Entonces, pozo es ciudad corrupta, una ciudad corrupta. Oh. Entonces a Corroe le dan una llave de una ciudad corrupta. Y esa ciudad corrupta viene del abismo. ¿Sí notan? Porque acá es la llave del pozo del abismo. No es la llave de cualquier otro pozo, no, es un pozo del abismo, que es una ciudad corrupta del abismo, que es el abismo. Vamos a usted, es oscuridad, pero es correcto, es más bien como una cualidad del abismo. Pero ¿qué es el abismo? Vamos a ver dos textos más. A ver. Hermana Carolina. Vamos a leer Lucas 8, 30, 31 e Isaías 51, 10. A ver, estudiantes de la Biblia, mucha atención. Hermana Karina. dice Lucas 8, 30 al 31. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaron que no les ordenara irse al abismo. Isaías 51, 10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ideas. ¿Qué es el abismo? El primer texto es cuando Jesús libera a un endemoniado. Y él habla con los demonios. Le dijo, ¿cómo te llamas? Los demonios le dijeron Legión porque muchos habían entrado en él. ¿Qué le rogaban a Jesús esos demonios? Que no les ordenara irse al abismo. Los demonios conocían con quién estaban hablando, ¿no? Cuando ustedes leen toda la historia de los demonios, dicen Jesús, nos has venido a atormentar antes de tiempo. Finalmente le piden permiso esos demonios le piden permiso a Jesús para meterse en unos cerdos. Los cerdos, y Jesús le concede eso y los cerdos no aguantan esa presión de los demonios y se ahogan en un lago. ¿Qué es el abismo? Profundidad del mar, profundidades. Sí, queda en la profundidad del mar. Por eso sacamos de Isaías 51:10 para saber dónde es el abismo. ¿Dónde? En el profundo del mar. Acá lo está diciendo. ¿Ok? Que así como el Señor secó las profundidades del mar para que pasaran los israelitas allá cuando abrió el mar rojo, eso se compara a las aguas del gran abismo, porque lo que hizo el Señor fue abrir las aguas del gran abismo. El gran abismo es el fondo del mar. ¿Ok? Allá queda. Ese es el dónde. Ahora, ¿qué? ¿Qué es? Noten que si ustedes ven por toda la Biblia la palabra abismo, no es una figura. No es figurado ese lenguaje, no es un símbolo, es algo literal, existe.
Si ellos le rogaban a Jesús que no les ordenara irse al abismo, es porque esa es su habitación. Así de sencillo. Sí, hay dos comentarios, los puedo Ajá, leer. claro, por favor. Dice la hermana Leonor, dice Salmo 42, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. La hermana Yolanda dice prisión y la hermana Leonor dice el abismo donde están los demonios más terribles. Muchas gracias por la participación. Ok, la hermana Leonor dio un texto más sobre qué significa el pozo, ok, o más bien, eh, a ver, yo lo tengo por acá, un segundo. Eh, es otra forma de ver el pozo, desde luego, porque está en la escritura, pero para este caso, algo concreto es una ciudad. Pero gracias por ese otro aporte. Y la hermana Yolanda dice la cárcel, sí, es como una cárcel para los demonios. Mami, Es tengo un, una pregunta. sí, Es que me dio curiosidad y investigué dónde queda la parte más profunda en el mar. sí, Entonces, bueno, encontré que eso pues es en Estados Unidos, supuestamente, y que en el 2021 la NASA encontró corales no esqueléticos, bueno, de animales marinos y bueno, pero yo me puse a pensar que si, bueno, allá en esa profundidad del mar están, bueno, todos estos demonios. El único que podría abrir la profundidad del mar es Dios, ¿cierto? O sea, el hombre, aunque llegue, él no tiene como esa potestad para dejar que todos esos demonios salgan, ¿cierto? sí la tiene, porque por algo han salido de allá y están ronda. Ellos, el Señor los castigó cuando Él venció en la cruz, todos se fueron al abismo, para el abismo. ¿Por qué hay demonios acá en la superficie? Porque nosotros le hemos abierto las puertas. Así de sencillo. ¿Y de qué manera se abren esas puertas? Eso ya es otra dimensión y los del Imperio Romano saben cómo abrirlas, y los hechiceros y todo eso. Pero también está en nosotros, porque si nosotros abrigamos envidia, abrigamos lujurias, abrigamos incredulidad, ellos tienen entrada. Em, Cuando hacemos, sí, cosas, practicamos la inmundicia, caemos en pecado, ellos van tomando posesión de nosotros, o sea, tienen permiso para entrar. Es lo que le pasó a este endemoniado Gadareno. Él no siempre tuvo esos demonios, pero por su mala vida, y los que quieran, allá en el desabato a la gente, ustedes pueden ver la historia de este Gadareno, llegó a un estado tal de que muchos demonios estaban en él, y él vivía en los sepulcros, vivía en el cementerio, y se cortaba, andaba desnudo, ahí pueden leer la historia. Y entonces Jesús, cuando pasa, lo ve y se compadece de él y lo libera de los demonios. Y este endemoniado, al ser liberado, se convierte en una persona que va y lleva el evangelio a esa región de Gadarea. Pero lo interesante, hombre, por su mala vida, sus malas decisiones, le abrió la puerta a los demonios. Entonces nosotros le abrimos la puerta con esas cosas cuando no somos honestos, cuando nos guardamos las cosas por mucho tiempo. El enemigo viene a reclamar a esa persona. Los demonios le piden permiso a Jesús porque esos demonios como que descansan un poco de su agonía estando habitando o acompañando al ser humano. Y ellos lo único que quieren es la destrucción del ser humano. O sea, ellos son ya pura destrucción. En ellos no hay nada de amor, de compasión, nada, nada. Ellos lo único que quieren es destruir, destruir y destruir. Y entonces ellos encuentran en nosotros un nido donde vivir, porque hay inmundicia. Y, y las leyes del conflicto dice que ellos pueden empezar a actuar en la vida.
O sea, no se necesita llegar a ese estado del endemoniado gadareno para decir que uno tiene demonios que lo rodean, ¿no? Ya hemos visto en la tarde con la hermana Elcira que cuando uno tiene una propensión, ahí hay un demonio acompañando esa propensión. Mm. Es que ¿Sí? también me acordé de eso. Bueno, no sé si ustedes en algún momento vieron la película de Hércules, cuando, digamos, entre comillas, la batalla final, por decirlo así, que del mar también salen como 4 monstruos y ya Sí, como que al final creo que fue Zeus el que los había mandado también allá a las profundidades, pero llegó Hades y los liberó. Y entonces mm, después Hércules pelea contra ellos. los Todo titanes, eso, pues claro, ellos nos están, digamos, toda esta gente de Hollywood, ellos hablan a través de todas las películas, están mostrando toda esa, toda esa claro, corrupción y todos los toda demonios, esa, toda esa realidad. Es que así sí, toda es. esa realidad Sus en sentido titanes, literal. claro, y eso existe desde hace cientos de años atrás. Los griegos sacaron esas historias mitológicas de los titanes, de Hércules y todo esto. Eso se narra ya en las historias de ellos. Pero esto ¿de dónde sale? Pues de la palabra. Son tergiversaciones, pero es real. O sea, allá abajo hay esos titanes, son demonios terribles, los titanes. Eso no es más que la evidencia de esto que está diciendo la palabra. O sea, el abismo literalmente existe. O sea, eso no es figurado, no es ciencia ficción, no, existe. Y allá moran muchos demonios. Cuando una persona es liberada de alguna propensión, de alguna cadena generacional, el demonio que acompañaba esa cadena generacional es arrojado al abismo, se devuelve al abismo. Por eso ellos, Amén. amén, para el Señor es poderoso, pero noten eso, o sea, el demonio no va, él no le gusta estar allá. Eso es una agonía para ellos, eso es terrible. Es el sitio más de más tinieblas y más oscuridad terrible en todo lo que existe. Mire que ellos le ruegan a Jesús que no los envíe al abismo, o sea, cualquier cosa, Señor Jesús, pero no nos envíes al abismo. Entonces ellos se van a aferrar a ti. Ellos no van a querer irse. Así de fácil. Por eso la luchan. Por eso estamos en un conflicto. O sea, es que eso no es así nomás. Y Entonces, por cuando eso tú, es que ellos degradan más y más y más a la persona, ¿sí? claro, Y, y es y, durante años, paulatinamente. Eso no es de un momento a otro. Entonces, por eso a veces nosotros no podemos contra alguna propensión que tenemos, pero por más de que luchamos, no podemos, que no se puede, porque es el único en que hay liberaciones en Cristo Jesús. amén. Bien. Eso es tremendo, hermanos. Eso es así. Entonces, qué tan importante. Ellos no les conviene que usted y yo sepamos nuestras propensiones, nuestras cadenas. Eso es una ventaja para ellos. Si uno no se entera qué propensión tiene, qué cadena generacional arrastra, ellos felices. Ahí se quedan. Claro, porque pues Satanás disfraza todo con todo eso que uno ve ahora que se excusa, pues la gente ahí, el que me quiera así, pues el único que te quiere así es Jesús y te quiere liberar, pero pues tú no quieres. Claro, y el enemigo es feliz que no, uno no quiera, que uno no se escudriñe, que uno no se preocupe por esas cosas. Eso es serio, hermanos. Esto es bien, bien importante. Y al final, ¿qué van a hacer ellos? Digamos que uno nunca se preocupó por las propensiones de uno, listo. Arrastró esas cadenas, todo eso no lo solucionó con Jesús. Cuando vengan las cosas terribles, ahí sí los demonios se van a revelar. Y eso puede enloquecer a una persona. Eso puede enloquecer a una persona. O sea, tú dices que rebelarse es 5:45. perdón, eso de rebelarse es que como que se van a demostrar más o
Sí, que la persona se da cuenta que toda su vida estuvo rodeada de no sé cuántos demonios. Y van a Ay, empezar a sentirlos no. claro, porque cuando venga esos problemas, ellos lo que quieren es eso, el factor Sí, como, sorpresa, ay, ¿sí? Por eso la gente se va a enloquecer en el último tiempo, eso va a ser terrible. Todos esos demonios van a revelarse en las personas que pensaban que no, que eso era ciencia ficción, que eso era, no, ellos están ahí ocultos. Ellos no quieren que se hable de esto que se está hablando en las tardes, hermanos. Está hablando la hermana Alcira, es que el Señor la puso a ellas por eso. Cuando vengan las cosas difíciles, ellos salen a relucir y la gente se va a enloquecer, va a preferir morirse. O sea, van a haber suicidios, o sea, porque eso es una cosa muy bestial. O sea, la eso es lucha como contra cuando eso es te muy bestial. comienzan, o bueno, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, por favor, líbrame y Lo que protégeme. estamos Que te viendo comienzan a hablar y que tú crees que estás como en otro plano, como voces así, o yo no sé, pues no sé. No, eso es algo que uno siente así en la realidad, eso no, terrible. Eso ni No sé, siquiera nos ha pasado, gracias Dios. pero no, es que, y uno ve casos, es que casos se han escuchado donde jóvenes se han suicidado. Se dicen que ellos sienten voces, voces que sí, los incitan a sí, mátese, mátese, láncese, láncese de aquí, ¿sí? Láncese del tercer, quinto piso, láncese. Entonces ahí los demonios se empezaron a revelar. eso, eso. Mm. Eso es llegar ya, o sea, cuando Jesús llega a la vida y cuando uno quiere ser limpiado, o sea, no se les haga extraño si aparece un demonio en la vida de uno, porque eso uno los adquiere con tantas cosas, hermanos, que uno ni se cuenta se dio. Nomás el hecho de que, no sé, el papá o la mamá de uno haya practicado algún hechizo, o haya visitado alguna bruja, alguna pitonisa, ya hay entrada para ellos, imagínense. Y como uno no sabe qué hizo el abuelo, qué hizo el papá, la mamá, imagínense, los abuelos, no eran tan herméticos y todo eso, por allá que consultaba a un brujo, ellos ya le daron la entrada a la familia, solo con eso. Cuando uno tiene relaciones sexuales extramaritales, uno hereda los demonios que la otra persona tenía. Cuando uno se une y llega a ser una sola carne con otra persona, todo eso abre la puerta a los demonios. Si uno se acostó con 3 personas, los demonios de esas 3 personas pasan a reclamarlo a uno. Esas son las leyes del conflicto. Entonces no te asustes si en ese proceso con Cristo empiezan ellos a rebelarse, es porque estás haciendo bien las cosas con el Señor. No te asustes, no temas. Eso debe suceder, es normal. Porque cuando Cristo llega a la vida, ellos se empiezan a revolcar. O sea, ellos no quieren dejarte. Y es ahí donde empiezan los problemas y todo. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Bueno, pues estás en ese proceso. Entonces, si tienes alguna cadena generacional, y ya yo creo que la hemos detectado con los temas de la tarde que la hermana Alcida ha tenido, si ya has detectado alguna cadena, alguna atadura, ahí hay un demonio. Punto. El Señor Jesús que nos está revelando A a todos, todos sí, los que señora. queremos ser limpiados. Yo lo sé que Él nos está revelando a todos los que estamos aquí en estos momentos. Entonces, el Señor nos está mostrando a cada uno cuáles son esas propensiones, esas maldiciones generacionales que nos tienen atados. Pero Eso. la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos es que apartarnos de eso, de lo malo que está. Tenemos, no, es que a veces no puede, hermana Lucia, apartarse. Uno Sí, puede yo lo apartarse, entiendo, pero, sí. pero es Jesús, es hacer el trabajo con Jesús. Es ir Es, allá a confesar, es ser eso, honesto con sí, Él, es decir, Señor, estoy sintiendo esto. Ser sí, honesto, como son las cosas. Así Él me puede ayudar y me va a liberar. La liberación no ocurre de un momento a otro. No ocurre de un momento a otro. y no depende de nosotros ni es de nosotros, es del Señor Jesucristo quien nos libera. Pero sí depende de nosotros en una parte, hermana Lucía.
Si no caminamos con Cristo, si no dedicamos tiempo a esto, eso no va a suceder. O sea, el Señor Jesús no es un mago. Tiene que haber Así es. un trabajo constante. Tiene que haber Sí, una disposición, ayuno, oración, así como uno ora por trabajo, así mismo que ore por la situación del carácter de uno, por las propensiones que uno tiene. Hermanos, eso no es fácil. Puede durar años en esa lucha, pero mientras usted esté ahí con el Señor luchando, no hay ningún problema, no temas. Teme cuando no pasa nada. No, estoy bien, no me sale nada, no tengo propensiones, no tengo cadenas, no tengo ataduras. Eso es grave, grave. ahí sí está Entonces, en un error si la exacto, persona llega a pensar eso, que no he pecado, no soy pecador, no estoy atado a ninguna propensión. Eso sí ya es, ahí ya lo exacto, tiene cautivado el enemigo. exacto. Entonces, sigamos trabajando, hermanos. Esto es así. El abismo existe, es real, no es ciencia ficción, ¿sí? Hasta nos lo han mostrado en las películas. Hay una película que se llama El Abismo. Ahí hay criaturas abajo que parecen buenas, pero sí, eso existe, todo eso existe y lo han mostrado. Aquí en la Biblia lo siempre ha existido. Pasa que nosotros Sí, como que nos asustamos con esas cosas y preferimos como a veces no pensar mucho en eso, pero hermanos, es la realidad. Hay que enfrentarlo. Entonces, volvamos a Cosroes. Miren lo que pasa a Cosroes. El abismo es el reino de las tinieblas, como ya lo hemos visto, donde están los demonios. ¿Ok? Voy a subir esto un poquito más. Y a Cosroes se le da una llave. La llave es un principado, un poder, ¿ok? Pero esa llave viene de la ciudad corrupta, del reino de las tinieblas. Dígame usted cuál ciudad se le viene a la mente. Roma. Exactamente, Roma. ¿Cuál de las dos? Porque hay dos facciones. Papal. Cualquiera de las dos. Porque ambas son caídas, ambas son corruptas y ambas son del reino de las tinieblas. ¿Ok? Ambas, cualquiera de ellas. Ya depende del caso, cómo aplique. Oye, interesante esto. O sea, acá Roma está implícita en todo, a la final de cuentas. ¿M? A esta estrella cae. Se le había dado una llave. Es un príncipe, Cosroes. Tiene un territorio, ¿cierto? Tiene un territorio. Pero se le da una potestad dentro de ese territorio. De una ciudad corrupta, Roma, que es del reino de las tinieblas. ¿Cómo podemos ver esto? Sencillo, mire. Por eso la historia es clave aquí. ¿Quién viene a ofrecerle la paz a Cosroes? Heraclio. ¿Él de dónde es? De Roma, la Roma oriental, Constantinopla, el Imperio Romano. Llega y le da una propuesta. Ahí está la llave. ¿Ve? ¿Qué hace Cosroes? Rechaza la propuesta. Entonces, esa decisión de él supone su caída y abre el pozo del abismo. O sea, le abre la posibilidad a los árabes de que emerjan y empiecen a conquistar el mundo. ¿Sí se entiende? Aunque falta entender una parte que la vamos a ver si Dios quiere otro sábado, ¿listo? Porque aquí también está implícita la Roma papal, porque son las dos, ¿sí? Por ahora sabemos que una de las Romas llega y le da una propuesta a Cosroes, ¿ok? Ahí está la llave. Cosroes la desprecia, la rechaza y sume las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que él cae, su caída. Pero cuando él cae, se abre la puerta de esa ciudad corrupta, porque ahí se abrió el pozo del abismo. Se abre las llaves de esa ciudad corrupta de Roma
y sale humo. Acá me está diciendo ese humo son los errores del Islam, la doctrina falsa del Islam. O sea que detrás de esto está Roma. Ellos no salieron así como así. Emergieron así porque a un señor allá en la Meca se le ocurrió escribir el Corán y todo esto. No, hay alguien detrás de eso. Eso es lo que nos está diciendo esta información. Por eso es del el pozo del abismo se abre y de ahí sale el humo. El humo no sale de otro lugar, sino del pozo del abismo. Y tiene que ver con la decisión de Cosroes. Si Cosroes se hubiera mantenido en paz con el Imperio Romano de Oriente, él no habría caído. Dios lo hubiera protegido hasta el final y la historia hubiera sido otra. Si notan lo trascendental de las decisiones aplicado a nuestra vida, hermanos, una decisión tomada por impulso, una decisión tomada por orgullo, una decisión tomada por envidia, una decisión tomada por el egoísmo, una decisión tomada por los celos, puede ser una ruina para nuestra vida y se Y llega hay a convertir consecuencias, ¿no? hay consecuencias. ¿Ven? El Señor lo dice en su palabra, si uno, el Señor siempre, siempre le manda avisos a uno se da cuenta, lo que pasa es que es más, precisamente Él quiere que le seamos sinceros, de como que no puedo, porque pasa esto, siento eso. Entonces ahí el Señor le ayudaría a uno para uno no tomar esa decisión, porque uno tampoco en uno no está, pero a uno le llegan, el Señor de alguna forma le hace ver que esa no es la decisión, pero pues están las consecuencias. Claro, aún en medio de que erraste con esta decisión, Jesús te sigue amando, Él no te va a retirar su misericordia, bendito sea el Señor. Pero tienes que reflexionar sobre esa mala decisión. No te puedes quedar en que tienes, no, la embarré, tengo este problema y entonces ya, no, Y hemos Señor, aprendido acá en las tardes, decía varios sábados el CIRA, o sea, el Señor no puede quitar la consecuencia. O sea, lastimosamente muchas veces sufrimos porque Él no puede hacer que no la vivamos. sí, lo que debo hacer es, no es que ya la embarré y pague mis consecuencias, no porque ahí no es el hecho de quedarse en eso, es ir a Jesús y decir, Señor, ¿yo por qué tomé esa mala decisión? ¿Por qué la tomé? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Sí? Como el caso de esta mañana que contaba ese testimonio de estos misioneros de aquel país que narraron esta historia que por querer hacer bien terminaron llevando una bruja allá al ministerio. ¿Por qué? Presunción, pensando que porque soy tal vez misionero, el Señor está conmigo todo el tiempo. Eso es presunción. ¿Ven? Pero es el Señor el que te va a decir por qué tomaste esa mala decisión, qué te llevó a tomar esa mala. Sí, pues pudo haber sido miedo, puede haber sido desconfianza, puede haber sido incredulidad, tantas cosas, pero solo Él tiene la respuesta. Cuando Él te da la respuesta, tú puedes pedir perdón por esa mala decisión porque ya sabes el por qué. ¿Me entiendes? O sea, el Señor ya te puede limpiar para que no vuelvas a tomar esas decisiones que tomaste. Porque si tú estudias tu vida, vas a encontrar que siempre tomas esas malas decisiones. ¿Sí? Vas a encontrar un patrón que se repite a lo largo de tu vida de que siempre caigo por ahí, siempre tomo esa mala decisión. Hay una propensión, hay una cadena, ¿qué hay ahí? ¿Por qué erro siempre por ahí? Bueno, el Señor tiene la respuesta, nadie más te la puede dar. Y te invito a que por favor hables con Él más tiempo, dediques más tiempo a hablar con Él, no a rezar, a hablar con Él, como le hablarías a cualquier amigo. Y estoy seguro que vas a empezar a escuchar sus respuestas de miles de formas que el Señor tiene para responder. No te apresures, espera en Jehová, no te dé impaciencia. Nosotros queremos arreglar todo a nuestra forma, en el tiempo que nosotros queremos, todo ya, queremos nosotros todo ya.
Pero es que Dios no funciona así, hermanos. Eso no nos va a dar una relación con Cristo. ¿Sí? Todas estas cosas nos sirven para fijar nuestra vista en Jesús y preguntarle al Señor qué pasó, qué fue, por qué hice eso. Él te va a ir hablando y así vas a ser liberada. Y el Señor puede solucionar el problema que uno se metió por eso. Claro, lo puede solucionar en un 2x3, hermanos, pero primero hay que hacer esta labor de compañerismo con Jesús. Llévalo a todas partes a donde vayas. Habla con Él en el pensamiento. Pero no lo dejes en la casa, no lo dejes en la iglesia. Sácalo de allá. Hazlo parte de tu vida. Estar con Jesús es muy lindo, hermanos, muy bonito. Poder contar con Él, con su consejo, con su guía, para cada momento de la vida, hermanos, es muy lindo. Requiere paciencia y tiempo porque nosotros estamos acostumbrados a actuar solos e independientes. Yo fallo mucho en eso. Pero el Señor Jesús nos enseña a depender de Él, a hablar con Él diariamente en la vida práctica. No necesitas estar de rodillas para hablar con Él siempre, no necesitas. Compartir con Él como si Él estuviera ahí al lado, junto a ti, en el escritorio, en la cocina, donde te muevas. Él está ahí al lado, ¿ok? No necesitas ir a arrollarte todo el tiempo, no. Jesús no quiere personas religiosas, sino personas que compartan con Él su día a día, en el trabajo, en la universidad, en donde te muevas, hermano y hermana. Eso es cristianismo, no es más. El resto vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. A veces Jesús permite ciertas cosas en la vida y que caigamos en una mala decisión, pues para que aprendamos a verlo a Él. Aprendamos que sin Él no somos nada. Somos tan falibles, tan débiles, hermanos. Bueno, miren, una mala decisión, todo lo que conlleva, toda la sangre que se puede derramar. ¿M? Pues Rhodes estaba bien ahí en su imperio. ¿Qué le molestaba? El nada. Protegido por Dios, porque él era instrumento de Dios para proteger a su pueblo. Y se pone a irse a la guerra con el otro. ¿M? Ahí está, por eso es una estrella que cae a la tierra. Bueno, acá no dice que cayó al abismo, gracias a Dios, ¿no? Cayó a la tierra, o sea, fue vencido. Bueno, Dios quiera que Dios le dé una oportunidad. Pero esa es la historia que comienza la quinta trompeta, con la caída de alguien, tristemente por una mala decisión. Bueno, no sé si quieran añadir algo, preguntar algo, comentar algo. Esa meditación siga toda la semana, ojalá, con el Señor. Él ponga el querer y el hacer por su buena voluntad. No sé si alguien quiera orar. Cantamos primero. Hay un himno que pidieron, sí, cantemos y meditemos mientras este canto de Edith Aravena. Sí. Vamos a colocarlo y ahorita vamos a despedir el Santo Sábado con una oración. ¿Dónde anduve y qué hice para revelar a Jesús? Lo que hice cuando el mal mató a mi Señor. Cuánto sentí al saber cuánto Cristo sufría. Cuando los clavos traspasaban las manos de mi Salvador. Excusas yo busqué para que todo fuese justo y muchas veces fui justificando mi caer, pero ¿cómo ignorar a alguien que siempre
que lloraba mucho más que yo por saber que era tan solo aceptarlo a él y venir sin miedo, pues su mano da seguridad, su poder es la fuerza para andar. Y yo no pude resistir ese ser que me da su amor sin condición. Y gracias solo a Cristo encontré un buen abrigo. Hallé mi camino y seguí su corazón. Muchas gracias, mi amigo, por hacerme un nuevo ser. Gracias porque las tinieblas ya no me dominan más. Abrázame tu paz, sea por todo mi camino. Sonríeme, Jesús, pues solo así podré vencer. Te amo. Dios. Bien, así como miramos Amén. esa gráfica de Jesús con el muchacho en el parque, así en una silla, así es el compañerismo con Cristo. Desde luego, hay oraciones que hacemos de rodillas, claro que sí, porque hay que alabarle, pero hay momentos que necesitamos ser honestos con Jesús y probablemente estamos en un parque, probablemente estemos en un centro comercial y estoy atorado de dolor o estoy sufriendo en silencio. ¿Por qué no le hablas a Jesús? Es ahí cuando debemos hablarle, decirle, Señor, estoy sintiendo esto. Es compañerismo con Jesús. O cuando estás también en felicidad, estás disfrutando en un restaurante, estás, Señor, ¿qué me recomiendas para cenar? ¿Qué me recomiendas para pedir en la carta? Eso es compañerismo con Jesús. Cualquier cosa, aspecto de la vida, pequeño, grande, ahí quiere estar Cristo con nosotros. Hagámoslo parte de nuestra vida diaria, hermanos, y nuestra vida realmente cambiará. Los invito a orar, hermanos. Los que deseen de rodillas pueden hacerlo. Vamos a orar a este santo sábado. Dale gracias al Señor. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos pasado un día maravilloso. Nos has enseñado, Señor. Nos has hablado al corazón. Desde por la mañana, con los cantos, con el salmo, Señor, en el momento de oración, hemos podido presentar nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, Señor. Nos has dado la oportunidad de tocar estos temas histórico-proféticos, de relacionarlos con lo que está pasando en nuestra vida, Señor Jesús. Nos permites ver estas cosas del pasado, de la historia, cómo se cumplieron en la profecía para ver tu exactitud, para ver cómo controlas tú los tiempos, cómo le das límite a cada imperio, a cada monarca, también cómo les das oportunidades. También, Señor, nos muestras cómo una mala decisión puede generar todo un caos. Jesucristo, necesitamos de ti. Necesitamos de tu ayuda, de tu compañerismo diario. Tú eres nuestro Redentor, Señor.
Por favor, ayúdanos a entender cómo es ser cristiano, Jesús. Ayúdanos a practicar, Señor, la comunión diaria contigo en todo aspecto de la vida, Señor Jesús, no solamente en la oración de por la mañana antes de salir a trabajar, sino que te llevemos a trabajar, Señor Jesús. Te llevemos al supermercado, te llevemos al restaurante, te llevemos a la reunión con los familiares, te llevemos, Señor, a las compras que vayamos a hacer, te llevemos a todo lugar, Señor Jesús, y podamos consultarte en cualquier momento, mantenerte ahí conectado, Señor bendito. Danos esa premura, danos esa querer y ese hacer. Pedimos al Padre Celestial que nos atraiga a su Hijo, que nos lleve a su Hijo Jesucristo, para que a la vez nuestro Señor Jesús nos muestre al Padre, nos revele al Padre, que nos sea concedido el Espíritu Santo para que no nos deje en paz, para que no te canses, Santo Espíritu, de insistir con nosotros, para que nos sometamos a nuestro amado Jesucristo. Finalmente, para que pasemos tiempo en escudriñamiento, para que pasemos tiempo en descubrirnos, Señor, contigo, que tú nos reveles qué hay dentro de nosotros, qué hay en este corazón, Señor. Por favor, ayúdanos, Jesús. En esta semana pedimos tu santa bendición, mi Salvador. Tan pecadores somos, tan indignos, Señor Jesús, delante de ti, tan vulnerables, tan débiles, Señor. Pero contigo, Jesucristo, nos sentimos protegidos, respaldados, valorados, amados. Mi amante Salvador, circunda nuestra vida con tu dulce paz, con el gozo aún en medio de la tormenta, y prepáranos para la tormenta que viene, Señor bendito. Que cuando venga la tormenta podamos estar en paz, en calma, y ayudar a consolar a otros, ser tus instrumentos. Oh bendito Maestro Jesucristo, te pido perdón por todas aquellas cosas que se hayan dicho mal el día de hoy, incorrectas o imprecisas. Te pido me perdones, Señor, si dije algo que no era correcto. Y te pedimos perdón si nosotros hubo algún comentario que no te agradó, Jesús. Perdónanos, por favor. Concédenos una noche tranquila, en paz, con regocijo con los nuestros, Señor, y una semana llena de éxito, que podamos, ojalá, Señor, empezar a caminar más y más contigo, y así podamos contar lindos testimonios de qué es caminar contigo, Señor. Toda la honra y la gloria sean para ti, mi Salvador. Quedamos en tus manos, lo rogamos, lo pedimos en el dulce y precioso y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.